presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es la primera vez que nos hace favor de estar con nosotros. Estoy segura de que les va a encantar. Y bueno, es el médico veterinario zootecnista Pepe Bernal. Pepe, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días, es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación y pues buenos días a todos aquellos que nos ven a través de tu programa. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros. Mira, como es la primera vez que nos haces favor de acompañarnos en este programa, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu carrera para conocerte, nuestros amigos de La Hora Animal te vayan identificando. Yo sé que tienes una gran trayectoria y la verdad eres una persona con muchísima experiencia y nos gustaría conocerla. No, hombre, muchísimas gracias, Sofía. Qué amable. Gracias Pues a mira, soy médico veterinario zootecnista ti. de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. La verdad es que desde que salí de la carrera tenía ya el interés de trabajar con fauna silvestre, específicamente en lo que se refiere a la recuperación de especies que consideramos en riesgo, es decir, aquellas especies que están por determinados factores en peligro, que están en riesgo, que están en amenaza de extinción. Y bueno, salí de la carrera, salí de la UAM Xochimilco, y empecé a trabajar en el zoológico de Chapultepec, primero como voluntario, después como médico veterinario y más adelante, varios años más adelante, como director del zoológico de Chapultepec. Hice algunos estudios fuera de México, algunos diplomados, algunos cursos de capacitación especializados, todos ellos enfocados en la recuperación de especies en riesgo. Y bueno, pues regresé aquí a México y estuve trabajando en el zoológico de Chapultepec. Más adelante estuve en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Fui director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre y director general de Inspección y Vigilancia en Puertos, Aeropuertos y Fronteras. Y después fui director general de los zoológicos de la Ciudad de México, comprendiendo el zoológico de Chapultepec, pero también el zoológico de San Juan de Aragón y el zoológico Los Coyotes en el sur de la Ciudad de México. Y he trabajado en diferentes etapas, vamos, de mi desarrollo profesional, en la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, y más adelante estuve como director de especies prioritarias para la conservación, es decir, a cargo del área donde se coordinan, donde el gobierno federal coordina los programas de recuperación de especies en riesgo a nivel nacional. Ahora estoy como consultor privado, he estado trabajando con diferentes grupos, entre ellos Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, y actualmente estoy colaborando para Grupo Minero México en un programa muy interesante para pues, fortalecer un centro muy importante que tienen, que es a través del cual se rehabilitan conductualmente los lobos mexicanos que han sido identificados como candidatos a liberación, lo cual es un gran reto. Claro. Bueno, pues qué más experiencia, Pepe. Yo te agradezco mucho el estar en este programa porque sé que siempre estás muy ocupado, impartes cursos muy interesantes que también me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ellos. Pero ¿sabes qué, Pepe? Mira, toda la gente que hace este programa, que lo hace posible, como tú, como muchos de ellos que tú conoces muy bien, que han trabajado tal vez contigo, son colegas tuyos, tienen una gran calidad humana y eso la verdad es invaluable, ¿no? Porque nosotros estamos aquí haciendo este programa, estamos sentados tú y yo ahorita en este momento
Porque queremos mejorar un poquito las cosas o mucho, digamos, ¿no? Pero poniendo un granito de arena sin ningún interés económico, porque ni a ti te pagan, ni a mí me pagan, ni a la televisora que yo represento, nadie le paga, ¿no? Sino, pues, cada quien ve sus recursos y ve cómo hacer sus cosas, ¿no? Sin ningún interés económico. Y eso yo lo valoro mucho de ti y de todos los colegas tuyos que me hacen favor de aportar sus conocimientos para este programa. Este programa, bueno, surgió en la Secretaría de Cultura en Radio hace casi 6 años, con el único objetivo de concientizar, de dar a conocer, de mejorar el trato hacia nuestros animales y conocer más el reino animal. Ese fue el objetivo que empecé en radio y bueno, posteriormente me hicieron favor de invitarme a esta televisora que es por internet, que es la más grande, se ve en muchos países como Estados Unidos, Sudamérica y demás. Entonces, para mí es un honor tenerte, Pepe, en este programa, de verdad, y no sé cómo agradecértelo, pero de verdad, de todo corazón, te agradezco tu tiempo. Al contrario, Sofía. Yo te agradezco muchísimo esta invitación. Créeme que me interesa muchísimo participar en tu programa. Y bueno, ahora que nos coordinamos es un gusto y quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque definitivamente, como tú bien comentas, la conservación de estas especies depende no nada más de los programas de gobierno o de algunas empresas dentro del sector privado o dentro de los grupos no gubernamentales. Realmente depende de todos nosotros, ¿no? Depende de la actitud, depende de nuestras conductas, depende de nuestros hábitos. En fin, realmente todos somos responsables tanto de la extinción, pero también de la recuperación de especies en riesgo, porque no es nada más recuperar especies, sino que al recuperar especies se conservan ecosistemas, se conservan hábitats, se conserva el patrimonio natural de nuestro país y de nuestro mundo. Y de este patrimonio finalmente dependemos nosotros a través de, de todos los servicios que nos brindan los ecosistemas. Y tenemos que tener esa visión integral. Tenemos que entender que no podemos abusar, como dicen, de nuestra madre tierra, de nuestros recursos naturales. Y sí es posible, sí es posible poder lograr una convivencia. Se utiliza mucho esta palabra de sustentabilidad, ¿no? Tenemos que ser compatibles con nuestros recursos naturales, tenemos que aprovechar los mismos, pero de una forma razonable, de una forma sustentable, de una forma que no estemos impactando al recurso. Entonces, el tener oportunidades como esta a través de tu programa, de difundir el mensaje de cómo está la diversidad biológica, cuáles son los factores que la han puesto en riesgo y, por otra parte, la solución. ¿Cómo podemos entonces de una forma organizada, de una forma coordinada, cómo podemos tener un impacto positivo sobre nuestro medio ambiente? De eso se trata finalmente la recuperación de especies en riesgo. Es parte de una visión integral, pero si partimos de esta visión integral, definitivamente podemos ser más exitosos en nuestros esfuerzos. Claro, Pepe, como bien lo dices, hay que aprender, bueno, tenemos mucho que aprender, la verdad, en estos programas. Cada programa, cada especialista que nos acompaña cada lunes nos enseña algo y nos deja un gran mensaje, ¿no? Una reflexión de temas que nosotros, la verdad, pues no dimensionábamos, ¿no? De todo lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay abejas? ¿Qué pasa cuando un animal se extingue, como lo bien dices? ¿Qué es lo que pasa? No, nada más, ya no voy a ver al animalito y ya no, no, todo lo que contrae, ¿no? O conlleva más bien, pero es muy importante todo lo que estamos hablando, porque como tú dices, es nuestro futuro, el futuro de los hijos, de los nietos, qué es lo que vamos a dejar, porque mucha gente dice, ay, pues yo tiro la basura, no pasa nada. No, no, sí pasa, ¿no?
Entonces, si todos pensáramos así, imagínate qué mundo tendríamos. Aparte de, bueno, yo te comento, cuando inició este programa, pues no había pasado una pandemia, no habían pasado tantas situaciones que ni siquiera nos imaginábamos, la verdad. Ahora creo, en lo personal, no sé tu mejor opinión, creo que la situación está un poco más difícil, más crítica, ¿no? Como tú me mencionabas, viene la sexta extinción, es algo que la gente pues no sabía. Hicimos un programa con Javier Ojeda. Eh, También si tú nos pudieras compartir algo de esto que es muy importante, muy interesante, que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Por supuesto. Fíjate que preparé una presentación sobre la sexta extensión, sobre este periodo tan importante que estamos viviendo, ¿no? Y en esta exposición básicamente tratamos la acelerada pérdida. Empezamos por biodiversidad, ¿no? Un poco qué es la biodiversidad y por qué, como tú lo has comentado, por qué es importante conservar, proteger la biodiversidad. Y después, la idea es resumir un poco el estatus actual de la biodiversidad a nivel mundial, identificar los factores responsables de esta acelerada pérdida de diversidad biológica y preparé también un caso de estudio. Dentro de los varios casos de estudio que hemos colaborado, que hemos, participado, que es el caso del lobo mexicano. Me gustaría resumirte un poco los esfuerzos de este programa de recuperación que se han desarrollado tanto en México como en Estados Unidos y que nos sirva como un ejemplo de la parte inicial. ¿Te parece que Claro, nos apoyemos en esta presentación? claro que sí, por favor, Sí, adelante. excelente. Muchas gracias. Vamos aquí a compartirla, vamos a ver si en efecto la podemos compartir bien. Sí, esperemos que sí. La tecnología a veces nos rebasa. Definitivamente. Vamos a abrirla desde aquí. Claro. Ahora sí. ¿Cómo la ven ahí? ¿Se ve bien? Sí, Pepe, Sí, perfecto. excelente. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos, Sofía? Llevamos 15 minutos llevamos. Sí, Tenemos 45. 45. Voy a tratar de irnos a 40, Sí, si te parece, por claro que ahí de las 10:50 más o menos, sí, para cerrar. 10:55, para poder cerrar con tiempo en tu Claro, programa. Muy claro que bien, sí, gracias. pues muy bien. Iniciamos entonces con la presentación. La voy a poner aquí en pantalla completa ¿Mm? sobre la sexta extensión. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a iniciar con la definición o la explicación del concepto de biodiversidad. Ok. Biodiversidad en México. Esto nos va a llevar a el periodo que estamos actualmente viviendo, que es la sexta extinción. Nos vamos a enfocar en pérdida de especies y posteriormente vamos a entrar entonces al caso de estudio del lobo mexicano. Ok. Se habla mucho de la diversidad biológica, se habla mucho de biodiversidad, incluso hay algunas personas que piensan que son dos conceptos diferentes y es lo mismo, biodiversidad y diversidad biológica. Y dentro de las diferentes definiciones que hay para este concepto, quizá el que me parece más claro es aquel que nos da la Convención de Diversidad Biológica, que es una de las grandes convenciones a nivel internacional, que tiene como objetivo principal el conservar la diversidad biológica a través de su uso y manejo sustentable. Esta Convención de Diversidad Biológica define entonces a este término biodiversidad como la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, pero también incluye su variabilidad genética y los ecosistemas en los que viven. Y me gusta mucho esta definición de este concepto porque nos recuerda cuando tenemos la encomienda de desarrollar un programa de recuperación de una especie, nos recuerda que no nada más es trabajar con la especie, es decir,
buscar manejar lo mejor posible de acuerdo al número de fundadores, la diversidad genética, o incrementar el número de individuos a través de su reproducción en cautiverio, sino que también es conservar de forma paralela el hábitat, los ecosistemas en los que se desarrolla esta especie. Y también es manejar la diversidad genética. Comentábamos ya de acuerdo al número de fundadores. Anteriormente se hablaba de un número mágico que era una población mínima viable. En el caso de los mamíferos se señalaba que era de 50 individuos, es decir, que tú para poder recuperar una especie tenías que tener 50 individuos. Más adelante esto se cuestionó y se acordó que no hay un número específico, más bien depende de la diversidad que existe en los fundadores, lo que te permite entonces tener mayores o menores oportunidades de poder recuperar a una especie. Entonces, siempre en el proceso de recuperar especies es importante trabajar sobre la especie, es decir, sobre los individuos, trabajar sobre el ecosistema, sobre el hábitat y trabajar también sobre cómo poder hacer mayor uso de la diversidad genética que existe en los fundadores con los cuales se va a iniciar un programa de recuperación de una especie. Entonces son tres partes muy importantes que tenemos que tener muy presente en cualquier programa de recuperación: la especie, los individuos, el hábitat, el ecosistema y su variabilidad genética. En otras palabras, no sirve de nada estar reproduciendo exitosamente una especie si no tienes un sitio, si no tienes condiciones adecuadas para poder reintroducir, para poder restablecer una población silvestre. Al mismo tiempo, tampoco funciona mucho el tener un gran número de individuos, pero no tener una diversidad genética. Esto tarde o temprano va a ser contraproducente para el mismo grupo fundador. ¿No? Ustedes saben que conforme se va perdiendo la diversidad genética, es más común que se presenten una serie de alelos que puedan ser, contraproductivos para la salud del animal y para la viabilidad de la especie. Entonces son tres factores que siempre tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿cuántas especies existen a nivel mundial? Es difícil saberlo. Diario descubrimos nuevas especies, así como perdemos especies, también hay nuevas especies que se van descubriendo. Sin embargo, en general se acepta un rango de entre 10 a 15 millones de especies a nivel mundial, aunque algunos especialistas han señalado que podríamos estar teniendo hasta más de 100 millones de especies en nuestro planeta. Sin embargo, las especies que han sido descritas científicamente corresponden a no más allá de 1.8 millones de especies, estas 100 millones de especies que podrían existir en nuestro planeta. Y dentro de los grupos taxonómicos, vamos, más conocidos incluso por el público general, pues están los mamíferos, están las aves, están los reptiles y están los anfibios. Los números van y vienen de acuerdo a la información, de acuerdo a la fuente, de acuerdo a varios aspectos. De pronto hay mucha discusión taxonómica y en un periodo determinado de tiempo, pues a través de estudios que se realizan se determina que no son especies, sino que son subespecies, en fin. La discusión taxonómica se encuentra vigente y por lo tanto los números también van modificándose día a día. Sin embargo, es importante que podamos de ver estas cifras, ver que, por ejemplo, hay casi el doble de especies descritas de aves y de reptiles con respecto a mamíferos. En el caso de anfibios hay más de 8,000 especies, un poco más de mamíferos, y en el caso de los aves y los reptiles superan los 11,000 especies diferentes en cada uno de estos grupos taxonómicos. ¿Y cómo es que esta diversidad biológica se encuentra distribuida a nivel mundial? Uno podría pensar, podría suponer que las plantas y los animales en este mundo se encuentran distribuidos de una forma uniforme en todo el planeta, mas no es así, ¿no? Generalmente la diversidad biológica se encuentra concentrada en los trópicos, no en las zonas tropicales.
es donde existe una mayor diversidad biológica y por lo tanto se reconocen también de acuerdo a la fuente, pero en general 17 países conocidos como megadiversos, como países muy ricos en diversidad biológica, y de todos estos países que vemos en el continente asiático, en el continente africano, en el continente americano, México es uno de los países de mayor diversidad biológica a nivel mundial. Y algo que es muy curioso es que estos 17 países comparten algunas características, algunas biológicas, algunas económicas, algunas sociales, más allá de encontrarse, como ya comentamos, en una región geográfica determinada. Muchas de estas regiones se encuentran en países, ya si hablamos políticamente, en países que si bien tienen un número o una diversidad amplia de especies de flora y de fauna en riesgo, también se encuentran en condiciones socioeconómicas donde existen diferencias notables dentro de su población. Es decir, son países que desafortunadamente tienen un rango alto de pobreza. Y entonces es donde nosotros pensamos cómo podemos recuperar estas especies, pero también cómo podemos nosotros asegurar condiciones de vida aceptables desde el punto de vista socioeconómico para estas poblaciones. Y esto nos lleva a una conclusión. No podemos, en el caso de los países megadiversos o de la mayor parte de los países megadiversos, no podemos conservar especies, no podemos conservar ecosistemas, no podemos conservar diversidad genética si no trabajamos conjuntamente con la población local, si no identificamos fuentes que puedan representar beneficios económicos para mejorar su condición de vida. Es un gran reto, porque de otra forma, algunas de estas especies pueden estar sujetas a un aprovechamiento no racional, no sustentable, con un impacto negativo a largo plazo sobre el recurso. Es decir, como nos dice el Convenio de Diversidad Biológica, tenemos que conservar la diversidad biológica, pero una forma conjunta de una visión no nada más biológica, sino dentro de un entorno socioeconómico, político, cultural, que nos permite entonces mayor compatibilidad y que nos asegure el uso adecuado del recurso para no afectarlo como tal. Esto en los países megadiversos puede tener como un sentido académico, ¿no? De reconocimiento de diversidad biológica, pero tiene también una función muy importante, que es el trabajar, el defender posiciones, el defender intereses como bloque, como el bloque de países con mayor diversidad biológica. Y esto funciona mucho en las convenciones internacionales, por ejemplo, en CITES. En un tiempo, cuando tuve la oportunidad de estar como director general de inspección y vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras, nosotros básicamente representábamos la parte de implementación de la convención CITES, esta convención que regula el comercio internacional de especies de flora y de fauna. Y previo a la convención, ¿no?, de las partes, que es la convención más grande que se realiza cada 2 años, donde se toman acuerdos muy importantes, teníamos reuniones primero con Norteamérica y después con el grupo de países megadiversos, ¿sí? Y en estas reuniones básicamente solicitábamos el apoyo para que estos países pudieran apoyar ya en plenaria algunas de las propuestas de México, y nosotros apoyábamos también algunas de las propuestas que eran convincentes, vamos, de este grupo. Entonces, políticamente funciona como un grupo que comparte una serie de características, tanto en la parte biológica como en la parte socioeconómica, y pues finalmente colaborando juntos, defendiendo intereses, este sector puede tener resultados muy importantes en estas negociaciones a nivel internacional. Y bueno, ya comentamos, México es uno de los países
Se dice que es el cuarto país a nivel mundial con mayor diversidad biológica. Se han descrito más de 70,000 especies de 1.8 millones de especies que se han reconocido. Y tenemos un número muy importante de especies de mamíferos, de aves, de reptiles y de anfibios. De mamíferos ocupamos la posición tercera o cuarta a nivel mundial en cuanto al mayor número de mamíferos. En cuanto a aves, tenemos el lugar número 11 a nivel mundial. En cuanto a reptiles, generalmente estamos con Australia entre el primero y el segundo lugar. Y en cuanto a anfibios, también ocupamos una posición importante. Y no nada más eso en cuanto al número de especies, sino también en cuanto al porcentaje de especies que son endémicas, es decir, que únicamente pueden registrarse en vida silvestre en nuestro país. Fíjense, el 30% de los mamíferos que se han registrado en México únicamente existen en la República Mexicana. Y esto es igual en el caso de las aves al 11%, en el caso de los reptiles casi al 46% y sorprendentemente en el caso de los anfibios casi el 50% de los anfibios que existen en México son únicos para nuestro país. Esto nos lleva pues no nada más vamos, no es nada más una cuestión de orgullo, sino es una responsabilidad, es una gran responsabilidad el poder entonces desarrollar mecanismos que nos permitan mayor protección y mayor probabilidad de sobrevivencia de estas especies. Y así, cuando hablamos de fauna, también podemos hablar de flora, ¿no? En nuestro país somos el primero en diversidad de pinos, somos el quinto en riqueza en plantas vasculares, también un porcentaje considerable de la flora de los géneros son endémicos y el 50% de las especies de flora registradas en nuestro país únicamente se distribuyen en la República Mexicana. En el caso de mamíferos marinos también somos un país, podremos decir, megadiverso. Tenemos más de 49 especies, varían los números también de acuerdo a la fuente y demás por la discusión taxonómica, pero tenemos especies muy interesantes con patrones migratorios como la ballena gris, como la ballena azul, y tenemos el caso de esta especie tan interesante, pero tan afectada en el Alto Golfo de California como es la vaquita sinus, Focoena sinus, de la cual, pues la verdad es que los últimos reportes estiman una población no más allá de 10 individuos, y es que son muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una gran diversidad biológica, pero también también estamos dándonos cuenta que un porcentaje considerable de estas especies se encuentran desafortunadamente en riesgo de desaparecer. Y esto nos lleva entonces a una discusión muy interesante entre lo que es la extinción y la sexta extinción o la extinción masiva. Si les parece, vamos a platicar rápidamente y vamos a ver cuáles son las diferencias principales. Se habla mucho de la evolución se habla mucho de la extinción como tal. Generalmente se asocia a una connotación negativa. Y la realidad es que la extinción por sí sola no es negativa, es parte de la evolución, del proceso de la evolución a través de la selección natural. A través de los años, aquellas especies que son exitosas se mantienen porque pueden adaptarse, pueden sobrevivir a los cambios, pero aquellas que no se extinguen. Entonces vemos que a lo largo de la historia evolutiva hay un patrón donde surgen especies, se mantienen y finalmente desaparecen. La extinción, por lo tanto, no es algo negativo como tal. Lo que sí hay que preocuparse es de la extinción masiva. La extinción masiva es una cosa muy diferente y tiene que ver con una acelerada pérdida de especies en un periodo determinado de tiempo. O sea, hay una disminución, hay una pérdida acelerada de las especies y no es nada nuevo. Esto es importante comentarlo. La historia, evolutiva de nuestro planeta, 450 millones, 500 millones de años, se han identificado 6 periodos de extinción masiva, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, el primero
ocurrió hace más de 445 millones de años, el segundo más de 375 millones de años, el tercero ocurrió en el Pérmico, 252 millones de años, el cuarto en el Triásico, ¿sí? El quinto no hace mucho, hace 66 millones de años. Pero la pérdida acelerada de especies en estos periodos se debió principalmente a fenómenos naturales que tenían que ver con calentamientos, con enfriamientos, con glaciaciones, con cambios en la concentración de oxígeno en la atmósfera, con impactos incluso de asteroides, con erupciones volcánicas, es decir, eran fenómenos naturales. A diferencia de este periodo que estamos viviendo actualmente, que es denominado la sexta extinción. La sexta extinción. Y este periodo se diferencia de los 5 periodos previos, principalmente porque las tasas de extinción son increíblemente altas a comparación de las que deberían de estar ocurriendo como parte de la evolución natural de los seres vivos. Hoy por hoy las especies están extinguiendo hasta 1000 veces más rápido de las que deberían de extinguirse. Se dice que, y comento un poco, me refiero al inicio, ¿no? De cuántas especies hay, pues no se sabe, son estimaciones, pero aquí algunos de los especialistas han sugerido que podríamos estar llegando a perder hasta más de 270 especies diferentes, por supuesto muchas de ellas incluso de las que se desconocen, ¿no? Se dice que de continuar esta tendencia podríamos estar perdiendo hasta 1 millón de especies y posiblemente en el año 2100 se podría hablar de la extinción del 50% de las especies en este planeta. Imagínense nada más el impacto que tendría estas pérdidas de especies en la diversidad biológica y en los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos, como comentamos al inicio de la plática. Son estimaciones y parecen fatalistas. Sin embargo, lo que sí hoy podemos reconocer con toda seguridad es que no habíamos perdido especies en una tasa tan alta, no necesariamente por fenómenos biológicos naturales, sino, y aquí es la gran diferencia en la sexta extinción, se debe principalmente a las actividades no sustentables del ser humano con respecto al medio ambiente. Es decir, nuestro impacto está siendo y ha sido ya tan fuerte que esto ha ocasionado que esta evolución de más de 475, en fin, casi 500 millones de años, esté realmente afectada y esté con una amenaza muy grande con respecto a su sobrevivencia en la Tierra. Y esto se debe al ser humano, se debe a las actividades que hemos desarrollado. Se dice que la sexta extinción, bueno, tuvo su inicio hace ya varios siglos, acentuándose sobre todo en todo el desarrollo, vamos, industrial, crecimiento de la población, pero hoy por hoy estamos en una situación muy complicada, ¿no? Y definitivamente se ha aceptado que estamos viviendo la sexta extinción masiva, que como ya comentamos, a diferencia de las otras 5 periodos de extinción masiva, este se debe principalmente al impacto negativo que hemos tenido sobre nuestro medio ambiente. Para poder revisar cómo está la diversidad biológica en nuestro país, quizá la principal organización a nivel internacional es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Todos la conocemos de una o de otra forma, ¿no? En inglés es IUCN y en español es UICN, ¿sí? Y básicamente esta unión, que fue creada en 1948, actualmente comprende a más de 180 países y dentro de sus filas se encuentran más de 10,000 científicos de 181 países que de forma voluntaria, entre varias otras cosas, evalúan el estado de conservación de una especie, estimando su población, estimando su ocupación, estimando las tendencias poblacionales, identificando los factores principales de amenaza
de estas especies. Y entonces ellos reportan este estado de evaluación a la UICN para la preparación o la actualización periódica de la lista roja de especies en riesgo. Si bien sabemos que la UICN tiene como principal objetivo el conservar la diversidad biológica, es decir, tiene mucha similitud con el Convenio de Diversidad Biológica, pero a diferencia del Convenio de Diversidad Biológica, en el tema de las especies, a través de la Comisión de Sobrevivencia de Especies, representa básicamente un barómetro, mucho más allá, pero en palabras sencillas sería un barómetro de cómo está la diversidad biológica en nuestro mundo. Ya veíamos que es una unión muy grande, tiene grandes programas que tienen que ver con la determinación del estatus de conservación de una especie, pero también con la construcción de capacidades, con la unificación de criterios, con la difusión del conocimiento, y tiene varias comisiones. La que nos interesa a nosotros específicamente, todas están vinculadas, ¿no? Partiendo un poco de lo que platicamos al inicio de esta visión integral, de esta visión holística, todas finalmente tienen que ver con las especies en riesgo, pero hay una de las 6 comisiones de esta unión que es específica, que es la supervivencia de especies, el grupo, la comisión de sobrevivencia de especies. Esta comisión de sobrevivencia de especies tiene, uy, tenemos acá un pequeño. Ahí está. ¿La ven ustedes ahí muy bien? ¿Sí? Entonces, dentro de las 6 comisiones está la Comisión de Sobrevivencia de Especies, y dentro de esta Comisión de Sobrevivencia de Especies están los grupos especialistas para cada grupo o para muchos grupos taxonómicos, incluyendo el grupo especialista de planeación para la conservación, que es un grupo horizontal y lo que busca es promover esquemas para poder conservar a estas especies. Y esta UICN tiene entonces unas categorías de la lista roja, ¿no? Que van básicamente desde que una especie está extinta, ¿sí? A una especie que está en preocupación menor, ¿sí? Son diferentes categorías que los mismos estudiosos, los mismos especialistas, con la información que han ido generando, entonces determinan que una especie, tanto vegetal como animal, pueda estar en alguna de las categorías de la lista roja. Y de las diferentes categorías que existen, estas son las que nos deben de preocupar. Por supuesto, EX es extinto, es decir, no se reportan individuos, ni en cautiverio ni en vida silvestre. La siguiente es extinto en vida silvestre, EW, es decir, pueden no haber individuos en vida silvestre, pero aún existen algunos individuos en cautiverio, como un programa, en el mejor de los casos, de manejo y reproducción en cautiverio. Pero están estas 3 categorías que básicamente ejemplifican, comprenden aquellas categorías que representa que una Wow. MX.tv presentó. Wow. Wow! Wow! Wow. Wow! Wow. MX.tv